Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, de aprendizaje. Le doy una bienvenida especial a todos los que se conectan en este momento por Zoom y también a los que se conectarán posteriormente por YouTube, que este video quedará subido allí. Bueno, vamos a iniciar. Hoy quiero compartir con ustedes un tema buenísimo, me parece genial, me encanta mucho, que es el que aparece aquí, que no sé si se pronuncia así, estoy aprendiendo apenas, pero es Shopetim, lo menciono literal, no estoy seguro que así no se menciona, pero Shopetim o Kritai, que significa jueces, el libro de los jueces, ¿sí? Entonces, ese es el tema que voy a compartir con ustedes en esta noche. Voy a compartir diapositivas, algunos apuntes para que puedan ser retroalimentados de una manera visual también. A esta enseñanza de jueces hay un tema, hay un título que le puse, ¿sí? Y es sin Dios, sin rey y sin ley, ¿ok? Descubramos el libro de los jueces. ¿Listos? Entonces, ¿por qué tiene ese título? Porque el libro de los jueces, recordemos que es un libro que se escribe en un tiempo en el que Israel no tenía rey. Vivía bajo una filosofía o un gobierno tipo teocrático, ¿sí? Donde Dios era el que dirigía las cosas por medio de los sacerdotes. Y en el libro de Josué descubrimos que hubieron muchos tiempos en los que el pueblo se olvidó de Dios. En otras palabras, el pueblo vivió sin Dios. Y sin Dios es vivir sin ley, sin la ley de Dios. Entonces, por eso de ahí surge el título, jueces sin Dios, sin rey y sin ley. Bien, entonces voy a hacer una introducción respecto al libro uh, para ubicarnos históricamente. ¿Listos? Por una parte, permítame, ya. Antes de los jueces, encontramos lo que es Moisés y Josué, o en otras palabras, la Torá y el libro de Josué. Ese es el periodo que viene antes de los jueces. Durante los jueces encontraremos lo que es la historia y relato de Israel durante 14 jueces que tuvo Israel. Fueron 15 si contáramos al profeta, al juez, a profeta y juez Samuel. Pero como este no es mencionado en jueces, entonces lo voy a omitir para la enseñanza de hoy. Y después de los jueces, entonces vamos a encontrar, ahora sí, a lo que es la monarquía o los primeros reyes en Israel. Ahí sí aparecerá Samuel, que era profeta, juez y sacerdote, y vendrán los primeros reyes, que será Saúl, David y Salomón. Y de ahí para allá, los hijos de Salomón y más de 30 reyes en total sumarán. Um, entonces ahí está jueces entre Moisés y David, en pocas palabras, ¿no? Entre el pueblo caminando por el desierto y conquistando la tierra y la monarquía y ya Israel como una nación establecida. En ese medio encontramos o tenemos jueces. Jueces tiene una característica y es que en todos sus relatos es un ciclo repetitivo con cada suceso que se cuenta. Comienza con una liberación, ¿sí? Por ejemplo, el pueblo de Israel es liberado de Egipto y llega a la tierra prometida. Pero lo que le pasa a Israel en jueces, y es lo que muchas veces nos pasa, es que cuando estamos en la bendición, empezamos a adorar otras cosas que no son Dios. Eso es idolatría. Empezamos a adorar nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros éxitos, y entonces a Dios se descuida y viene la idolatría. Empieza a declinarse el área espiritual. Bajan, si no se cuida esto, entonces sigue bajando y empiezan las oposiciones. En el caso del libro, vendrán las invasiones de la tierra prometida por parte de los adversarios. Primero el pueblo de Israel cae en idolatría, luego empiezan a ser invadidos por sus enemigos. Y
no solamente son invadidos, sino son oprimidos, pasan al tercer nivel y es ser esclavizados. Ya empiezan a cobrarles impuestos, empiezan a explotarlos, empiezan, ¿sí? Y entonces cuando están en el nivel más bajo de opresión, ahí lamentablemente el pueblo de Israel vuelve y se acuerda de Dios y clama. Esta parte es importante. Oración. Claman a Dios y Dios les va a enviar un juez que los va a liberar. Cuando los libera, vuelve el ciclo. Idolatría, invasión de la tierra prometida, opresión de los enemigos, y así se va a repetir por todos los 14 jueces que aparecen en el texto. Esto es una serie de caídas. Hablemos del libro de los jueces. Es un libro que en la escuela dominical conocemos muchas historias y los que no estudian en la escuela dominical, pero tienen hijos y están en la escuela dominical, sabemos que todas estas son las historias asombrosas que allí se narran, como se ve en esta imagen general. Ahí ustedes pueden alcanzan a ver de pronto algunas historias que se les harán conocidas, ¿no? Entonces, de esto se trata Jueces. Vamos a ver, vamos a entrar y vamos a ir profundizando. Anotaciones generales del libro. 5 cosas he anotado respecto al libro. 1. El libro de Jueces muestra el fracaso total de Israel. Ese es el centro de ese libro y finaliza de esa manera, con el fracaso total de Israel. 2. Muestra cómo Israel se vuelve igual que los cananeos. Ese es un problema y un factor que se repite. 3. Muestran 14 jueces, pero a los 14 jueces le muestran una debilidad de carácter, salvo uno. Pero vamos a ir viendo cómo estos jueces, cada uno tenía una debilidad en su carácter. De aquí que surge un tema teológico, y es que se considera o se estima que, hablando de la paternidad literaria, es que Jueces, por una parte, hay 2 teorías también, básicamente. Una, que la escuela deuteronomista, que es una escuela que surge en el tiempo del exilio, en el tiempo del rey Josías, se reúnen y son los que van a escribir los sucesos de Jueces. Esa es una teoría. Pero la otra teoría es que la paternidad literaria de Jueces efectivamente fue escrita por Samuel, por el profeta Samuel. Entonces, ¿qué es lo que se menciona o qué es lo que se analiza del texto? Haciendo una crítica al texto, se analiza que el que lo escribe realmente muestra una aparente intención, o hay una intención muy definida de mostrar que esos jueces o líderes tenían debilidades. Eso es un énfasis que se ve reflejado en todas las historias. Entonces, el que lo escribe, creemos, dirigido por el Espíritu Santo, que va a buscar que se manifieste que todo líder o todo juez tenía una debilidad en su carácter. Y eso lo vamos a ir descubriendo en este estudio. Se registra especialmente el lado oscuro del panorama, ¿sí? Sabemos que hubieron cosas buenas, liberaciones, y cosas malas, esclavitudes, pero hay un énfasis mayor en mostrar la parte oscura del panorama. Y finalmente, el libro se puede dividir en 3 periodos. El primer periodo, el periodo inmediatamente después de la muerte de Josué, capítulo 1 y capítulo 2. El segundo periodo que se puede dividir, bueno, antes de hablar del segundo, veamos un poquito aquí. En Jueces 1, ubiquémonos espacial y geográficamente. Tenemos lo que es la tierra prometida, aquí donde se ve la flechita. Entonces, aquí en tiempos de Josué se ubica el pueblo de Israel. Recordemos que en tiempos de Moisés vienen de aquí de Egipto, van a pasar por el Mar Rojo y llegarán aquí a la tierra prometida, ¿cierto? Tenemos aquí. Aquí en Jueces ya están aquí ubicados y todo se centra en los diferentes conflictos que hay acá en las diferentes tribus. Recordemos que aquí no era un solo país, Israel no era un país, ¿sí? No era una nación en tiempo de Jueces. Tribus, eran tribus, clanes que estaban allí sectorizados. Manasés, Efraín, Judá. Todos esos están ubicados aquí en la zona roja.
Y esto es lo que vemos en Jueces capítulo 1, viendo al pueblo de Israel tratando de ir y conquistar lo que estaba pendiente. Algunos textos muy bonitos que resalto del texto de Jueces, es que, o bueno, y anotación, aquí, bueno, aquí retomo un poquito de Josué, y es que en Josué se afirma que Israel no arrojó a todos sus enemigos del territorio, ¿sí? Entonces, vemos también en Jueces 2:10, por ejemplo, que Josué murió y murió toda la generación, pero se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Esa anotación es importante porque en Jueces se ve reflejado una sociedad que desconoce a Dios. Ahora, el segundo periodo es el periodo de 7 apostasías, 6 servidumbres y una guerra civil. Eso es lo que aparece desde el capítulo 3 hasta el capítulo 16. Aquí hacemos una anotación. ¿Qué significa la palabra apostasía? Porque la mencioné, ¿cierto? Apostasía. Apostasía significa abandonar, desertar o rechazar la fe en Dios, ¿sí? El apóstata se ve en el Nuevo Testamento, es donde más se ve reflejado acerca de aquel que eh, se vuelve un apóstata, se vuelve atrás de la fe, ¿no? Renuncia, ¿no? Fue a la iglesia y dejó la iglesia, en otras palabras. O escuchó de Dios, no se especifica que haya seguido a Dios, pero escuchó de Dios y prefirió irse para atrás, irse para su mundo tradicional. Eso es apostatar de la fe o apostasía. En el tiempo de los jueces, pues hay apostasía. La nación de Israel conoce a Dios, pero decide volverse a sus ídolos. Entonces abandonan o rechazan la fe en Dios. Vamos a ver un poquito más al respecto. Voy a pasar, no puedo profundizar cada juez, ¿no? Ese no es el propósito de la enseñanza hoy, pero quiero mostrar un poco el ciclo de lo que es jueces. Entonces, comenzamos, por ejemplo, con Otoniel, ¿sí? Es el primer juez que se menciona, y una de las cosas interesantes de él es que él es de la tribu de Judá. Yo les dije que todos tenían una debilidad en su carácter. Pues la debilidad de este hombre es que se casó con una prima, ¿sí? Lo cual ya desde la ley de Moisés, que Moisés es antes de los jueces, ya estaba establecido con quién se podía uno emparentar y con quién no, con quién se podía casar y con quién no, hasta qué cercanías familiares o no se podía hacer. Este personaje, Otoniel, fue un buen líder, pero tiene una debilidad en su carácter y ahí se refleja, se casó con una prima. Otros personajes, los siguientes jueces, van a ser Ahod y Samgar. Entonces, por ejemplo, el caso de Ahod, algo que me pareció fabuloso en este estudio, algo que aprendía, es que Ahod viene de la tribu de Benjamín y él es el que conocemos como el zurdo, ¿no? El zurdo que es el que tenía, él era zurdo y tenía un cuchillo con el cual mató al rey de Moab, ¿sí? Al que lideraba en Moab. Pero algo que me llamó mucho la atención que aprendía respecto al estudio de jueces es que el ser zurdo, aunque fue una capacidad especial para vencer, porque recordemos la historia, él puede empuñar, puede guardar el puñal en la posición izquierda, que sería en este sentido, ¿sí? Y cuando él va a entrar, lo requisan y a todos los requisaban era en la otra zona, en la zona opuesta, porque normalmente si uno tenía un arma, pues todo derecho, lo que hacía era empuñar hacia este lado y sacar el arma. Entonces requisan por este lado, no por este, y por eso es que él puede ingresar un puñal hasta donde está la presencia del rey y matarlo, ¿no? Lo cual él era un enemigo de Israel que lo tenía oprimido. Hasta ahí, fabuloso. Pero algo que me llamó mucho la atención y que aprendí y me pareció espectacular y lo comparto con ustedes, es que Ahod venía de la tribu de Benjamín. ¿Y esto qué tiene de especial? Pues que Benjamín significa el hijo de la mano derecha. ¿Sí? Cuando uno va y mira, cuando Jacob tiene a Benjamín, Benjamín significa el hijo de la mano derecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es una contrariedad porque o sea, lo digno era ser el hijo de la mano derecha, pero ellos no eran mano derecha, sino mano izquierda. Entonces se interpreta como algo negativo, se puede ver positivo o se puede ver negativo en el carácter de este personaje.
El otro personaje, el otro juez es Samgar, y bueno, él básicamente lo que hace es matar a 600 hombres con una aguijada de buey, que es como la herramienta que ustedes ven ahí en la imagen. Tenemos otro, el siguiente es Débora, Débora y Barak, una de las historias más especiales del libro y uno de los textos más antiguos arqueológicamente hablando que existe. Este es de los textos más antiguos de los que se escribieron, especialmente el Cántico de Débora. Es una reliquia. Está confirmado que es de los más antiguos escritos. Entonces, ¿qué es lo interesante de Débora? Si uno mira, para mí personalmente, ella tuvo un carácter íntegro, completo, cabal. Algunos teólogos mencionan que el autor de Jueces la describe como mujer y que eso es una debilidad de carácter. ¿En qué sentido? En que en ese contexto machista, el que una mujer fuera juez, no, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, es buena, es santa, ama a Dios, pero es mujer. ¿Sí? Es como el punto machista que surge allí. Y por eso es que cuando vemos la historia, Débora uh, no enfrenta, sino que ella dice, yo no voy a ir directamente, vas a ir tú, Barak, y vas a hacer esto, esto y esto. Pero a mí por el otro lado me llama mucho la atención y sí me gusta la otra cara de la moneda al respecto de Débora. Y es que fue una juez, fue una mujer en su posición y fue admirada por ser una de las mejores jueces de Israel. Muy bien, ahí tenemos a Débora, jueza, profetisa, adoradora y sumisa. 4 características espectaculares de esa mujer. Bueno, tenemos a Gedeón, el personaje de Gedeón. ¿Qué característica tuvo él? Él, algunas anotaciones. Él fue muy bueno, pero ¿cuál es el punto débil del carácter de él? Recordemos que él hizo un efod. Un efod. Para los que no saben qué es un efod, entonces el efod es una pieza que se hacía, una pieza de piedras preciosas, ¿sí? Y ornamentos lujosos que lo tenía normalmente el sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Gedeón lo que decide es hacer un efod y guardarlo. El problema de esto es que dice el texto que por causa de este efod se prostituyó Israel. Entonces ahí vemos un déficit o una mancha negra en este juez. Entonces sí nos damos cuenta que hay un ciclo, entonces por ejemplo vienen Abimelech, Tolá y Yair. Por ejemplo el caso de Abimelech, pues sí es de los peores, él asesinó a sus 70 hermanos para volverse el líder del pueblo, ¿no? Y murió con una rueda de molino explotándole la cabeza, cayó sobre su cabeza. Tola, básicamente, ¿cuál es el problema de Tola? Ninguno. ¿En qué sentido ninguno? Cuando ustedes leen la historia de Tola, simplemente dice que nació y murió. O sea, en otras palabras, fue juez, pero no hizo nada. Yair, una anotación de debilidad en su carácter, es que él tenía prosperidad sin propósito. ¿Por qué? Porque Jair, lo único que se menciona de él es que él tenía 30 asnos. O sea, los asnos para ese tiempo eran, como decir, Mercedes-Benz. ¿Sí? Entonces eran elementos lujosos que tenía, pero, o sea, tuvo prosperidad, pero no hubo ningún propósito, porque no habla de ningún hecho, ninguna acción que hubiera hecho a favor de Israel, salvo que tenía 30 asnos. En otras palabras, era un rico con 30 Ferraris, pero no hizo nada más en su vida. Se murió. Nació y murió. El siguiente tenemos a Jefté, Ibzán, Elón y Abdón. ¿Sí? Es de estos, el que más se reconoce es Jefté. Recordemos que él hace una gran victoria sobre Israel, los libera de los filisteos y de Amón, pero él promete que el primero que lo venga a recibir lo ofrecerá en sacrificio a Dios. Entonces, ahí está la debilidad de carácter de Jefté. Fue precipitado. Aquí vuelve la teología a sumergirse y surgen varias interpretaciones. Básicamente, como siempre, menciono 2 nomás para no hacerlo largo. Pero una interpretación es que se estima que Jefté no conocía el carácter de Dios. Aunque Dios lo había llamado, Jefté no conocía realmente a Dios. Y Jefté estaba muy contaminado con los dioses y la cultura que le rodeaba. En otras palabras, un cristiano mundano, si existe la figura,
¿sí? Un hombre que va a la iglesia, pero que estaba muy contaminado. Entonces, ¿qué se estima? Se estima que él tenía un concepto de que el Dios de Israel era igual que el Dios Baal, que el Dios Astarot, que eran dioses que exigían sacrificios humanos. Y entonces por eso una de las posturas teológicas es que él literalmente sí sacrificó y quemó a su hija en ofrenda a Dios, desde el término sacrificar. Pero otra interpretación o otra línea de teólogos dicen no, él no la sacrificó en el sentido de quemar, sino que la apartó, como se apartó a Samuel, por ejemplo, se apartó para el servicio a Dios. Y por eso se llora su virginidad y por eso no, ella no va a conocer varón, porque va a ser una dedicación exclusiva a Dios. ¿Cuál va a ser el problema en ese sentido? Porque diríamos, bueno, pero ¿por qué va a llorar por eso? ¿Por qué se va a lamentar si antes es una bendición servir a Dios? Pues el problema es que en Israel, en este contexto, el tema de tener hijos era un principio de bendición, ¿sí? Y el hecho de que Jefté tuviera esa única hija y esa única hija no fuera a tener hijos, no hubiera herencia, lamentaba su corazón. Entonces están las dos posturas. Ustedes libremente pueden escoger con cuál se quedan. Yo tengo una postura muy personal, pero hoy no se las compartiré. ¿Listo? Porque ahí solamente estoy exponiendo. Entonces seguimos. Muy bien. Bueno, tenemos. Bueno, Jefté, por ejemplo, otra de las debilidades del carácter de él era que venía de una mujer ramera, ¿no? Pero bueno, seguimos. Tenemos a Sansón, ¿cierto? Y este personaje, pues realmente no hay mucho que decir, lo conocemos bastante. Y algo que sí me llama la atención es que conforme van pasando los jueces, cada vez van siendo peores los jueces. Y Sansón, les voy a compartir algo rápidamente. De niño, para mí, Sansón era de los mejores héroes, ¿sí? Y lo tengo de memoria, y todos los niños se lo saben de memoria, con su pelo largo, sus músculos, tumbando y matando y cogiendo al león y todo eso. Pero la realidad es que Sansón fue el peor de los jueces. El carácter fue deteriorándose más, y Sansón va a ser el de peor carácter de todos los jueces. ¿Sí? Cosas como, por ejemplo, recordemos que él hizo el voto de Nazareo. Bueno, sus papás hicieron el voto de Nazareo. Entonces, este voto no le permitía cortarse el pelo, por ejemplo, y confiesa su debilidad para cortarse el pelo. Pero eso no fue lo único que él hizo. Por ejemplo, el nazareo tenía prohibido acercarse a los muertos. Él no podía acercarse a un muerto, ni siquiera podía acercarse a su mamá o a su papá cuando murieran, porque en el voto él no podía acercarse a ellos, aunque fueran sus papás, pero el voto de nazareo era no acercarse a un muerto. ¿Qué nos dice la historia? Se acercó a un león muerto, ¿sí? Muere un león, se acerca a ese león, coge la miel y se va comiendo la miel, ¿sí? Miren, todo, Sansón realmente no fue que violó la ley una vez y le sacaron los ojos y mejor dicho todo le pasó. No. Fue una serie de sucesos de debilidad de carácter. Por eso algo importante que noto aquí es la importancia de trabajar nuestro carácter en las manos de Dios. Porque puedo tener muchos dones, pero si tengo debilidad de carácter, no haré nada para Dios. Y ese es el reflejo de Sansón. Va a ser el último juez y el escritor de los jueces va a ir demostrando poco a poco el deterioro de la nación. Y esto se va a ver reflejado muy claramente en Sansón. Después de Sansón, viene ya el tercer periodo, y con esto iré terminando, que es el periodo de la confusión y la anarquía. Esto es desde el capítulo 17 hasta el capítulo 21, ¿sí? Allí hay una anotación, hay un versículo muy importante en el libro de Jueces. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso aparece en Jueces 17:6 y en Jueces 21:25. Una anotación acá importante, que es una de las cosas que se analiza. Si vemos que en el tiempo de los jueces no existía rey, entonces podemos aquí ver de una manera clara lo que les enseñaba alguna vez, lo que era el tiempo interno y el tiempo externo, ¿sí? El tiempo interno de los jueces es un tiempo en el que no saben qué es un rey
y ni se imaginan que Israel va a tener un rey. Eso nunca les pasa por la cabeza. Entonces, en el tiempo interno están los jueces trabajando en sus áreas. Recordemos que cada juez no era un juez sobre toda la nación, sino sobre una tribu, ¿sí? Sansón lideró cierta zona, otra zona, otra tribu, y así fueron jueces en diferentes regiones. Pero algo interesante o algo importante es que el tiempo interno, Israel no tenía ni idea que iba a existir un rey en Israel. Pero el tiempo externo es cuando se escriben esas historias. Y efectivamente sí fue posterior. Fuera que lo hubiera escrito Samuel, igual fue posterior, o hubiera sido en el tiempo del exilio, era posterior. ¿Por qué hago la anotación? Porque el que escribe el libro de los jueces ya tenía conocimiento de los reyes en Israel. Por eso dice, en tiempos en los que no había rey. ¿Mm? Entonces miren lo interesante de lo que es el análisis del texto. Tenemos tiempo interno, tiempo externo. Ahora, cerrando el tema del último periodo, el periodo de la anarquía, tenemos dos historias que son bastante crudas, no voy a entrar a explicarlas, simplemente a mencionarlas, que es la de Micaía, ¿cierto? Que es un sacerdote que se hace sacerdote y que no era sacerdote, ¿cierto? Y el levita y su concubina, que va a ser la historia, creo yo, de las más desgarradoras, desgarrantes, sangrientas y horribles que pueden estar en la Biblia. ¿Sí? La historia de una mujer que la abusan toda una comunidad, el levita, que era un hombre supuestamente religioso, no hace nada, el anfitrión tampoco hace nada, y después de que la violan, muere por causa de estas violaciones durante toda la noche, y lo que hacen es desmembrarla y enviarla a las diferentes tribus para que se unieran los líderes y definir qué se iba a hacer con Benjamín, una de las mismas tribus de Israel. Una de las mismas tribus cayó en ese desagrado. ¿Quién abusó y mató a esta mujer? La misma, el mismo Israel, el mismo pueblo de Israel. Benjamín era un tribu. Y por eso casi que es exterminado esta tribu. Ahí a fondo ustedes podrán ver más de la historia y cómo se recupera, pero esto nos muestra lo que realmente es Jueces. Entonces, personajes sobresalientes: Débora, la patriota; Gedeón, el valiente poderoso; Jefté, el hombre del voto precipitado; Sansón, el fuerte de 4 personajes sobresalientes. Y conclusiones del libro. 1. El hombre sin Dios es un fracaso total. 2. La misericordia y la liberación es obra divina. Ahí no hay fuerza de hombres, obra divina. Y lo tercero que me parece muy lindo cuando estudiamos Jueces es la oración con poder es el verdadero clamor que mueve la mano de Dios. Cuando habla de que el pueblo clamó, era una oración con poder, una oración que salía de la... Esas son las oraciones a las que el oído de Dios y el corazón de Dios está muy atento. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su participación. Espero que el tema de jueces haya sido interesante y se haya podido aprender algo nuevo. Bueno, bendiciones para todos.